Muy buenos días a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de la plataforma de omnia.com.mx. Mi nombre es Eduardo León, a nombre de Antonio Payán Gómez, titular de este espacio. Le doy la bienvenida como cada mañana a esta hora y bueno, pues en estas charlas, en la entrevista aquí en Omnia TV, toca el turno recibir de nueva cuenta a René Nava. Él es director de Coparmex Chihuahua y bueno, le pongo el antecedente. Coparmex ha hecho desde hace ya algunas semanas, un par de meses quizá, o quizá un poquito más, una campaña de recolección de firmas para que se modifique el artículo 102 constitucional que tiene que ver precisamente. ¿Ha escuchado usted el término fiscal carnal? Bueno, pues ese es el asunto. ¿Cómo se designa al próximo fiscal que tendrá la nueva Fiscalía General de la República? René, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Eduardo, muchas gracias por la invitación de nueva cuenta aquí contigo y en este espacio, compartirles un poco de lo que los trabajos que se están haciendo respecto a lo que comentas de la reforma al artículo 102 constitucional. Y efectivamente, bueno, primero comentarle a la audiencia, a tu auditorio, que uno de los ejes torales, uno de los ejes principales de la Coparmex es el combate a la corrupción, el Estado de Derecho. Y es por eso por lo que estamos como confederación alrededor de todos los centros empresariales, los 65 centros empresariales a nivel nacional, estamos impulsando esta reforma al 102 constitucional y como lo comentaste, evitar que se dé el caso del fiscal carnal. Estamos hablando, corrigiendo un poquito, es el fiscal anticorrupción, lo que se está peleando, el cómo se designa y se elija al fiscal anticorrupción. Es el fiscal general de la República, okay. De donde se desprende una de las propuestas de la Coparmex, es donde se desprenden las fiscalías especializadas, en donde está la Fiscalía Anticorrupción, de Derechos Humanos, Electoral, etcétera, ¿no? Que en este caso el fiscal, actualmente a como están las reglas, pues lo puede poner perfectamente bien el Ejecutivo sin consultar absolutamente con nadie, sin mayor consenso y bajo el criterio unipersonal y plenipotenciario del Ejecutivo en turno, ¿no? Claro, de hecho ahorita una de las propuestas que ya pasó por el Senado y la aprobó el Senado es que el presidente, próximo presidente ya en funciones, propone una terna y el Senado decide esa terna quién queda como fiscal general de la República y tiene la capacidad, tiene la facultad de removerlo, de ponerlo, de quitarlo a discreción, ¿no? A su arbitrio. Exactamente. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es a partir de la sociedad civil organizada, integrada por organismos empresariales, organizaciones de la sociedad civil, expertos en la materia, hacer una propuesta de 9 candidatos a que puedan ser los representantes de la Fiscalía y ya sea en el Senado, sea el proceso de selección de estas 9 personas, para que quede ya como la Fiscalía. Y luego en los tiempos de entrada que sea la mitad del sexenio actual y termine al siguiente sexenio, ¿sí? ¿Para qué? Para que entre en mitad de cada sexenio, que no sea a modo de alguna manera entrando un presidente, perdón. No, está bien. De hecho, pues esa sería lo idóneo para ustedes, es lo que han ustedes propuesto y para ello comenzaron con la recolección de algunas firmas para poder lograr la modificación desde la sociedad civil, ya no desde el legislativo, sino desde la sociedad civil organizada. Se requiere un mínimo de ¿cuántas? 117,000 firmas. Esto significa, más que sea la modificación desde la sociedad civil, es la propuesta de alzar la voz desde la sociedad civil para que el Congreso federal, en primera instancia los diputados, metan a discusión esta iniciativa de reforma. Uno de los comentarios antes de pasar al número de firmas que te iba a hacer es que lo que se está proponiendo actualmente, ahorita a partir de este 1 de diciembre, empiece una fiscalía en transición, que sí ahorita lo elija el presidente como está determinado actualmente, pero que de aquí a la mitad de la administración
del gobierno de la República se pueda hacer esta transición para que entrando ya en el tercer año entre ya el nuevo fiscal con la nueva estructura, con esta reforma que se está proponiendo. Y como bien dices, bueno, sí se requiere un número de 117,000 firmas para que se suba a discusión, y esto es una campaña que se está haciendo a nivel nacional. En la reunión anterior, la plática que tuvimos anteriormente, iban alrededor de 40,000 firmas a nivel nacional. Ahorita ya vamos alrededor de 90,000 firmas, y nos hacen falta unas 30,000, 40,000 firmas para hacer fuerte la propuesta. La propuesta, más bien, la meta era contar con estas 117,000, 120,000 firmas el 1 de diciembre. Los tiempos a lo mejor ya son muy complicados, quizá haya necesidad de hacer una mayor difusión. Nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar en esa parte, pero sí nos gustaría también conocer cuál sería, aparte de esta motivación de que no sea un fiscal a modo, que nos expliquen, porque a lo mejor es lo que ha hecho falta, que a la gente nos hagan entender que actualmente quien pone al fiscal o al procurador general de la República o al procurador general anticorrupción, pues es el Ejecutivo. No hay una concesión, con una concertación o con alguna discusión de este tema entre los tres niveles del Estado, o sea, entre los tres poderes del Estado. Es el Ejecutivo y se acabó. Se tendría que hacer, según lo que ustedes estarían proponiendo, que haya una elección o una selección un poquito más crítica, o con unos mecanismos quizá un poquito distintos a los actuales, ¿no? Claro, mira, primero lo que comentabas en cuanto a los tiempos, sí, efectivamente, sí, yo creo que nos ha hecho falta mayor difusión, y eso ha sido fundamental es fundamental para poder obtener las firmas. Sí nos ha causado un poco de ruido para las personas, primero pues como desconfianza de decir, ¿por qué necesitas mi credencial de lector y le tomas foto con la aplicación que hace tiempo comentamos? Pero bueno, esta información nosotros no nos la quedamos, esto se va a ir directamente al INE, quien es el que está recabando la información, porque como te había comentado la vez anterior, estamos utilizando la aplicación del INE que utilizaron los candidatos independientes para recabar las firmas, para poder ser candidatos. Entonces, pues no hay nada de qué desconfiar en cuanto a estos apoyos con las firmas y sus credenciales de lector. Y como bien dices, el tema de la selección, el proceso de selección sí es diferente al que se propone actualmente, digo, no solamente por el número de personas, sino también hasta por la experiencia, el currículo de las personas, que se pueda hacer realmente un contrapeso del gobierno en funciones, para poder señalar los actos de corrupción, señalar los actos que no se estén desarrollando bien dentro de la administración. Y esto es de suma importancia, porque yo creo que todos nos podemos acordar de qué pasó con el tema de la Casa Blanca. Quien estaba el encargado de la investigación y de todo este asunto, que era, me parece, Virgilio Andrade. El exsecretario de la Función Pública. Exactamente, exsecretario de la Función Pública. Resulta que finalmente en su informe comenta que no hay un conflicto de interés. Pues obviamente no iba, ¿quién lo puso en funciones? Pues el presidente, pues no le iba a... Sí, es algo así como que poner a un empleado, o sea, un patrón, poner a un empleado para que te audite, pues el empleado, si quiere seguir trabajando, así es, y quiere seguir teniendo una carrera a lo mejor exitosa más adelante en el servicio público, privado, lo que sea, pues va a cuidar su chamba. Y en esa misma lógica, pues resulta muy poco creíble, o se presta mucho a suspicacia un dictamen de esa naturaleza. Así es. Eso en el caso de la Secretaría de la Función Pública. En el caso del fiscal general de la República, que ya pues va a cambiar esta figura de procuradora fiscal, también incluye la del fiscal anticorrupción, que bueno, también hay que decirlo, quien estaba al frente de las investigaciones de la Casa Blanca y otros temas de esta índole, pues fue cesado de la Fiscalía General de la República, y
¿Por qué? Pues porque a lo mejor sí estaba haciendo su trabajo, no sabemos, pero todo apunta a que esto era de esa manera. René, ¿cómo podemos, quienes estemos interesados en el combate a la corrupción, en el combate a la impunidad, y que estemos interesados en que no haya un fiscal carnal, que no haya un fiscal a modo en cualquiera de sus modalidades, Fiscalía General de la República y sus fiscalías especiales, dónde podemos contribuir con nuestra firma, con quién, cuál es el mecanismo? Claro, mira, hay dos maneras de participar como ciudadano en esta iniciativa. Uno, bien lo acabas de decir, apoyándonos con su firma. Nosotros se pueden acercar a la Coparmex, estamos ahí ubicados en la avenida Cuauhtémoc número 1800 en la planta baja. Pueden comunicarse al 416-5228, ahí podemos concertar algunas reuniones o algunas citas para recabar el mayor número de firmas posible si es en algún equipo de trabajo. Eso hemos hecho en algunas empresas que están interesadas en apoyar este tipo de iniciativas. Nos dicen, vente tal día, de 10 a 12 del día, y aquí yo te junto a la gente que quiera firmar, tampoco es obligado, ¿no? Y otra de las maneras es que si estás interesado en también participar como promotor de la iniciativa, bueno, también es un proceso en donde en el centro empresarial, ahí en Coparmex, te instalamos la aplicación, te damos acceso y ya tú empiezas a recabar las firmas. En el centro empresarial están en Cuauhtémoc. Número 1800, planta baja. Número 1800, planta baja, aquí pues muy cerquita de aquí del centro de la ciudad. Hay gente quizá interesada, pero que a lo mejor no se ha enterado. Vamos a ver la manera de que esto se replique, y bueno, pues también si usted está interesado no nada más en participar, sino que la gente que nos está viendo ahorita también de alguna manera se entere y contribuya, bueno, comparte esta transmisión, esta entrevista con René Nava, a quien le agradecemos mucho que nos haya acompañado. René, no sé si tengas algo más que agregar. Al contrario, Eduardo, yo creo que estos espacios son los que nos ayudan a repartir la información, a compartir todas estas iniciativas y pedirle a la gente que tenga confianza y que se sume, que hay que ser activos. Yo creo que ahorita es un momento trascendental, crucial para el país, de participar, de involucrarnos, invitarlos a que firmen, y si gustan ser promotores, bueno, pues nosotros encantados de que nos apoyen, y muchas gracias por el espacio. No, muchísimas gracias, René, y también gracias a Saraí Leiva, te manda saludos. Saraí Leiva nos está viendo, saludos a René. Mario Vázquez Robles también lo saludamos, y Clara María Lara también le mandamos muchos saludos. Muchísimas gracias por estarnos viendo. Vamos a una breve pausa. Ya está aquí la gente del Instituto Chihuahuense de la Mujer. El próximo día 25 se conmemora el día, o más bien se establece el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Vamos a platicar con la gente de Lich Mujeres en unos minutos, y también, bueno, pues en esta época ya de frío, ya invernal, le sugiero y le comento que si usted desea tomarse un rico cafecito, el mejor café lo va a encontrar, el mejor café de la ciudad, café de especialidad, lo va a encontrar en Ícaro, tras Viña y Gretes 2112, a media cuadra de la glorieta de Felipe Ángeles, aquí en la colonia San Felipe. Café americano, capuchino, cortado, expreso. El mejor café, el que usted quiera, la variedad que se le antoje, ahí lo va a encontrar. Café de especialidad, también una amplia repostería y también alimentos, también tienen desayunos. Les sugiero, por temporada tienen ahorita un latte de calabaza y un pie de calabaza sin igual. Le va a encantar, no está dulce, está muy delicioso para cualquier paladar. Por más refinado que sea, le va a encantar, se lo aseguro. El mejor café en el mejor lugar, Café Ícaro, tras Viña y Gretes 2112, aquí en media cuadra de la glorieta de Felipe Ángeles, en la colonia San Felipe. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.
Y ya estamos de regreso. Le agradecemos como siempre que se comunique con nosotros al 614-150-7146 exclusivamente para mensajes de WhatsApp o también aquí en esta misma transmisión. Bueno, pues como ya se lo habíamos comentado, se lo habíamos adelantado, el próximo 25 de noviembre es el Día Internacional para el Combate o la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Para ello, bueno, pues está aquí en este estudio Mariel Lozano Mendiola, jefa de supervisión de los Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres. ¿Cómo estás, Mariel? Bienvenida. Gracias, muy bien. Buen día. Es la primera vez que vienes y pues ojalá que no sea la última, que te traiga con más frecuencia doña Marcela Ríos. Oye, bueno, platícanos, Mariel, ¿de qué va este tema? ¿Por qué seguimos hablando, y no es que me esté quejando, pero por qué seguimos hablando de erradicar la violencia contra las mujeres? Bueno, es un tema muy sensible, es un tema que requiere que se siga mencionando precisamente para contrarrestarlo, ¿no? Para buscar la eliminación y la erradicación de la violencia. Es un tema que aún en este tiempo pues lo seguimos viviendo y lo siguen padeciendo muchas mujeres, no solo en nuestra ciudad, sino en todo el mundo. Entonces es por esa razón por la que este 25 de noviembre pues conmemoramos un año con año, ¿no? Esta lucha o esta búsqueda de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y en Chihuahua, bueno, en México creo que cobra especial relevancia en tanto que pues es un país en el que lamentablemente pues tenemos ciertas conductas o hemos tenido ciertas no sé si costumbres, pero tenemos ese mal hábito de ejercer la violencia contra las mujeres de múltiples maneras, y no estamos hablando necesariamente de violencia física, ¿o sí? No, existen diferentes tipos de violencia. Sí, pues son repetición de conductas, de patrones, situaciones que se vienen arrastrando, ¿no? Con el tiempo. Como lo mencionas, no solamente la violencia se manifiesta de forma física, existe la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia sexual, ¿sí? Y es por eso que es relevante, ¿no? el tratar de mencionarlo, de informar a las mujeres en qué consisten cada una de estas tipos de violencia, para que si se identifican con algún tipo de situación, que puedan mencionarlo, que puedan acercarse a recibir apoyo, buscar orientación, asesoría, saber qué hacer, ¿sí? En caso de estar padeciendo alguna situación de violencia. Nos hizo favor esta Marcela Ríos, la responsable de la comunicación en el IJ Mujeres. Uh-huh. Si me permites voy a leer un poquito. Dice sobre el origen de la conmemoración, y dice: el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres o Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La conmemoración se da desde el año 1981 y se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, 3 activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 a manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana. Bueno, y es una historia que la vemos de alguna manera replicada recientemente. Bueno, pues creo que lo han de haber registrado ustedes debidamente. El caso de la niña Zaini Camila no es una más, lamentablemente sí se suma, pero ojalá que pudiéramos decir que bueno, ya son que se llegan a generar las políticas públicas suficientes como para decir, bueno, ya no es una más, sino son miles menos. ¿Por qué? Porque hay gente que está trabajando en diversas áreas, no nada más de la policía, no nada más de las áreas de desarrollo humano, sino también desde la misma casa. ¿Qué podemos hacer al respecto para eliminar la violencia? Sí, bueno, se trata de trabajar también en diferentes aspectos, no solo en la atención, ¿no? Desde nuestro ámbito como servidoras o servidores públicos, sino también en la parte de prevención.
de sanción, ¿sí? A la violencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues desde primera instancia, el poder identificar, ¿no? El informarnos, el saber distinguir cuáles son las situaciones o características que se pueden presentar en las mujeres o si desde nuestra persona estamos percibiendo o identificamos algún tipo de situación que lo estemos viviendo de manera individual o con alguna persona conocida, ¿verdad? Algún familiar, alguna amistad, ¿sí? El poder identificar características o señales, ¿no? que nos puedan ayudar a identificarlos, tales como situaciones anímicas, ¿no? en la misma mujer, situaciones digamos, estrés, situaciones de falta de alimentación, trastornos del sueño, cambios de conducta, situaciones que se ven a mujeres aisladas, ¿no? de su círculo social, de su círculo familiar. Retraídas, silenciosas, poco comunicativas y hay que decirlo, es cuando se notan ciertos cambios de conducta, bueno, hay que poner atención, ¿no? Así es. Pueden ser muchísimas cosas, pero bueno, para la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, bueno, identificar a una persona, hombre o mujer, o niña o jovencita que está siendo víctima de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, ¿qué podemos hacer sin caer a lo mejor en una exageración? Porque a lo mejor lo que tiene pues es un problema escolar, sí, o es claro, un problema de otra índole, con algún amiguito, algún compañero, un familiar, pero ¿cómo podemos, de la manera que sea, trátese de lo que se trate, cómo podemos identificar cuando se trata de una situación de violencia? Es que, bueno, son características que pueden a lo mejor coincidir, como lo mencionas, con algún otro padecimiento, ¿no? Uh-huh. Aquí lo importante también es estar siempre presente con la persona, estar... Si estamos notando que ella se está aislando, si ella está evitando algún tipo de situaciones que pudieran generar algún conflicto con ella, ¿no? Con la pareja, ¿sí? Que ella lo está poniendo por sobreprotección, ¿no? Sí. Estos altercados. Uh-huh. Estar ahí. Lo importante para las personas que estamos fuera o que somos cercanas a estas mujeres, pues es estar ahí siempre, el manifestarse, el decir, estoy aquí, puedo escucharte, puedo apoyarte, estás bien, ¿sí? Que ella en ningún momento se sienta sola, ¿sí? Y de primera mano, pues es también el creerle, ¿no? Sí, a cualquier tipo de situación o cualquier tipo de vivencia que ella pudiera platicar, el creerle y decirle, bueno, ¿de qué manera puedo yo ayudarte? ¿De qué manera quieres que yo intervenga? Y ahorita van a ustedes a tener en estos días algunas actividades a propósito del Día Internacional de la Erradicación de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sí, bueno, es que el instituto tiene diferentes centros de atención en todo el estado, uh-huh. Tenemos 11. A través de nuestros centros de atención realizamos diferentes tipos de actividades para la conmemoración de este día. Van desde talleres, conferencias, cine debate, ¿sí? Pláticas con algunas escuelas focalizadas. Que no nada más es por estas fechas, sino... lo tenemos de manera permanente, pero tratamos de darle un poquito más de auge en este mes, ¿verdad? Días. ¿Dónde podemos, las mujeres que tienen esta inquietud, que conocen de alguien o que son víctimas de violencia o que saben que pudiera haber alguien en su círculo cercano, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está la gente que puede atender este tipo de casos? Sí, bueno, en nuestro centro de atención aquí en la ciudad de Chihuahua está ubicado en la calle 35, número 1402, Colonia Obrera. Sí, atrásito del Hospital Central, uh-huh. Sí, ahí estamos, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la noche en horario corrido. El teléfono es 410-5111. 410-5111. 410-5111, donde en cualquier momento que usted marque va a haber una persona calificada que le puede brindar orientación. Uh-huh. Aquí el proceso pues es, requerimos, ¿verdad?, de que la persona interesada acuda a solicitar el servicio para de ahí pasarla al área de trabajo social, en donde se le abre su expediente,
se toman sus datos personales, se platica de la situación, ¿no? Para saber cuál es su historia de vida y cuál es la necesidad que ella tiene. En base a eso se le brinda atención psicológica, asesoría legal, ¿sí? De acuerdo a lo que ella desea hacer. Oye, Mariel, perdóname que te interrumpa. Sí. Hemos hecho mucho énfasis en este punto, particularmente lo que te quiero preguntar. Cuando la gente llega al CABIM o que llega a las mujeres, necesaria y forzosamente se está hablando ya de una ruptura, del final de una relación, de un matrimonio, o no necesariamente tiene que ser así. No. Cargamos con ese estigma, ¿no? De que separamos familias, separamos matrimonios. No, aquí nosotros somos el canal para informarle a la mujer cuáles son sus derechos, qué es lo que ella puede hacer, cuáles son las alternativas que tiene, para que ella nos diga hacia dónde dirigirla. Nosotras y nosotros somos nada más el canal. Ella es la que nos va marcando la pauta de lo que ella requiere. Sí. Ok, entonces ahí es el acompañamiento, la asesoría legal si es el caso, psicológica, acompañamiento, terapia si es el caso, se le provee de alguna manera. Pero también esto no necesariamente implica el rompimiento. Es que se tiene, yo siento que lo decías ahorita muy bien, se tiene ese estigma o ese prejuicio de que, bueno, pues es que si me acerco a un abogado, o si me acerco a un terapeuta, o si voy a una institución gubernamental dedicada como lo es el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, pues es el fin de la familia, es el fin de ya no voy a ver a mis hijos, o a lo mejor mis hijos ya no van a ver a su papá, o van a meter a la cárcel a su papá por, no sé, quizá también un poquito la televisión ha contribuido a esta exageración, porque se piensa que necesariamente una situación así de extrema deriva en el rompimiento, y no es así. Así es. No, nosotros y nosotras partimos de la información, ¿sí? Es informarle a la mujer cuáles son sus derechos para que ella tenga esa opción de decidir qué es lo que quiere hacer. ¿Nos repites los teléfonos, por favor? Sí, claro, es el 410-5111, ¿sí? Es nuestro centro de atención, ubicado en la calle 35-1402, Colonia Obrera. Pues yo te agradezco mucho, Mariel Lozano. Tenemos aquí Marcella Ríos. Saludos a Mariel Lozano y felicidades por el trabajo en los centros de atención a la violencia contra contra las mujeres. Es que no me dejaba ver aquí el mensajito. Gracias. También muchas gracias a la gente que nos está viendo. Perlita Zaragoza, un beso. Y muchas gracias por estarnos sintonizando. ¿Algo más que desees agregar, Mariel? Pues únicamente el recordarles que nuestros servicios son gratuitos y confidenciales, y pues estamos en 11 municipios del estado, aquí en la ciudad de Chihuahua, nuevamente ahí en la calle 35-1402, de lunes a viernes. De 9 de la mañana a 8 de la noche, horario corrido. Pues ¿sí? Está muy bien el horario, porque hay gente que por alguna razón se le atraviesa y no puede ir en la mañana, pero en la tarde se le acomoda mejor, o viceversa. Así pues es. Muchísimas gracias a Mariel Lozano, y también gracias al Instituto Chihuahuense de la Mujer. Un saludo a Emma Saldaña Lovera, titular de Niche Mujeres. Saray Leiva, excelentes entrevistas. Muchas gracias, Saray. Nos vamos a una pausa. Ya está aquí con nosotros el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, quien también nos viene a platicar precisamente de ciudades seguras para las mujeres. Otro tema relacionado precisamente con este asunto. Lamentablemente en México, pues todavía hay muchísimas ciudades, Chihuahua no es la excepción, que siguen sin ser del todo seguras para las mujeres. Nos vamos a una pausa. Le recuerdo, vaya al Café Ícaro 2112 de la Trasviña y Retes, a media cuadra de la Glorieta de Felipe Ángeles, el mejor café de la ciudad en Café Ícaro, americano, cortado, capuchino, expreso, el que usted guste, la variedad que se le antoje la va a encontrar ahí, el mejor café de especialidad. También por temporada café latte de calabaza, y también un pay de calabaza sin igual. Vaya, pruébelo, no se va a arrepentir. Están aquí en Trasviña y Retes 2112, a media cuadra de la Glorieta de Felipe Ángeles. Ahorita con el frío se antoja un rico cafecito, también hay chocolate, tisanas y una variedad también de chais. Así que pretextos no hay, la variedad tampoco. Ahí en Café Ícaro, dese una vueltecita, lo va a disfrutar. Café Ícaro, pásela muy bien. Ahorita nos vamos a una pausa, regresamos con José Luis Armendáriz de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Ya estamos de regreso aquí en Omnia TV, en la entrevista, y como ya le habíamos adelantado hace unos instantes, está con nosotros el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, pues precisamente hablando de este tema de las ciudades seguras para las mujeres. Bienvenido, presidente, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Eduardo, muy buenos días a todo el auditorio. Oye, preguntarte, mi querido presidente, sobre el tema de las ciudades seguras, ¿qué podemos considerar como una ciudad segura para las mujeres? ¿Por qué Chihuahua no sería o no es o no está siendo del todo una ciudad segura para las mujeres? Bueno, mira, precisamente el día de ayer, dentro del marco del 25 de noviembre y dentro de las acciones que vamos a estar desarrollando como propuestas para contribuir a la eliminación de la violencia hacia las mujeres, se desarrolló ayer una conferencia en el auditorio de la Comisión Estatal, donde precisamente el tema y el título fue Ciudades Seguras para las Mujeres. Comentarte que antes de abordar el tema de ciudades seguras para las mujeres, es preciso señalar y abordar un poquito sobre el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es un concepto novedoso que se ha venido impulsando y que implica que generar elementos de equilibrio, generar condiciones tanto económicas, arquitectónicas, urbanísticas, sociales en las urbes, considerando que estos son los espacios por excelencia donde se ubica el mayor número de instituciones que garantizan un mayor ejercicio de los derechos y un mejor aprovechamiento de las oportunidades. De esta concepción que se está acuñando y que está avanzando conceptualmente, de este derecho a la ciudad, desde luego baja el concepto de ciudades seguras para las mujeres. ¿Y qué implica? Implica romper el viejo esquema de seguridad pública liso y llano. Es decir, hay un vínculo indudablemente entre hablar de ciudades seguras para las mujeres y seguridad pública, indudablemente, pero la percepción y la perspectiva de ciudad segura para las mujeres es una visión más aguda de la seguridad pública, es decir, es el análisis, la evaluación de las ciudades, desde luego, desde la perspectiva de la seguridad pública, pero con la perspectiva de género de por medio, y considerando desde luego el espacio público dentro de las ciudades como una atmósfera donde se debe garantizar la seguridad de la integridad de las mujeres, pero también la perspectiva arquitectónica, la perspectiva urbana, que garantice en un momento dado en ese espacio condiciones de relaciones sociales en igualdad que los hombres. Pareciera un mero discurso, pero no. La introducción conceptual te obliga a generar una visión más aguda que el concepto de seguridad pública en general. Te pongo un ejemplo. Tradicionalmente siempre se ha hablado ciudades seguras, o qué tan segura o qué tanta seguridad pública hay sobre X ciudad. Pero es analizar la seguridad bajo una perspectiva del status quo, ¿sí? Que tienes que partir necesariamente de una concepción donde no visibilizas el desequilibrio que hay para hombres y para mujeres, es decir, los niveles de seguridad en una ciudad no son iguales, que sí deberían de ser iguales, pero no son iguales bajo esta perspectiva para hombres y para mujeres. Habrá una calle solitaria donde un hombre pueda transitar perfectamente, pero habrá esa misma calle a la misma hora y el mismo lugar que no se asegura para que una mujer transite sola en ese espacio. Entonces, implica generar, con el apoyo de la perspectiva de género, generar una visión más aguda para generar equilibrios de garantía, de tal manera que las mujeres puedan desplazarse perfectamente en toda la mancha urbana sin ningún riesgo. Pues las mujeres y los hombres, estamos hablando de equidad o de igualdad de condiciones, porque se está buscando, perdóname que, no es que discrepe, pero claro, se trata de que las condiciones sean las mismas para unos y para otros, independientemente de que seamos hombres, mujeres, adultos, jóvenes o ancianos. Las condiciones para vivir la ciudad tienen que ser las mismas, o tendrían que ser las mismas. En el caso de Chihuahua ya hemos visto que incluso se han formado brigadas para caminar por ciertas de mujeres a determinadas horas de la noche
para ver qué tan seguras o inseguras son ciertos tramos, ciertas áreas. La verdad, hay que decirlo, mucho de esta percepción, cuando menos, de seguridad tiene que ver con el alumbrado público, algo tan simple Claro, como el alumbrado claro, público. así es. Y si no hay el debido alumbrado público en algunas partes, pues esto facilita la comisión de ciertos ilícitos que, dicho sea de paso, pues para los cuales las mujeres son más vulnerables o son víctimas más fácilmente quizá, ¿no? Así es, mira, alguien me decía, oye, pero si vemos las estadísticas, los hombres son más víctimas de delitos que las mujeres. Uh-huh. Así es, pero los hombres tienen un radio de proyección más activo en muchas áreas y en muchos espacios donde las mujeres ni siquiera hacen presencia. Es decir, no significa, decidimos darle este toque, esta visión aguda de la percepción como una forma de llevar la exigencia de seguridad pública a requisitos más extremos. No significa indudablemente que diga, pero entonces nomás deben de ser seguras para las mujeres. No, es únicamente generar una percepción para llevar una exigencia a mayor nivel del tema de la seguridad, partiendo desde luego básicamente de este principio, es decir, que las mujeres son más propensas a ser víctimas de ciertos delitos por razón de género en ciertos lugares y en ciertos espacios bajo ciertas condiciones que los hombres exclusivamente, porque en términos de números, desde luego por cantidad de víctimas, desde luego los hombres son más víctimas de delitos que las mujeres. Sí, pero como decías, bueno, el radio de acción de un hombre, pues quizá malamente pues sigue siendo muchísimo más amplio. Hay mujeres que ni de chiste se acercan a determinadas zonas a determinadas horas porque es como si hubiera un toque de queda tácito. No salen después de determinada hora, gente que vive en determinadas colonias. No nos vamos a meter a decir qué colonias, pero ya sabemos que hay que tener cuidado. Y eso también tiene que influir necesariamente, si no lo entiendo mal, en la política pública, cuando menos de municipio. Claro, mira, en la medida en que introduces un concepto más exigente de evaluación de la seguridad pública, ¿en qué se traduce? Pues un mayor nivel de exigencia de la seguridad pública en términos generales, que desde luego al momento de que exiges mayor seguridad para las mujeres, también se traduce en un beneficio para los hombres. Únicamente es introducir un concepto para generar una exigencia mayor al tema de la seguridad pública. Estamos hablando con José Luis Armendáriz, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y estamos hablando de pues esta conferencia que se dictó ayer, me decía. Así es. En el auditorio de la Comisión, Ciudades Seguras para las Mujeres. Y ¿cuál fue el balance o cuál, en tu opinión muy personal, ya no como presidente, sino como chihuahuense, como mexicano de esta conferencia? Fíjense que esta introducción conceptual de esta visión fue muy bien recibido por el público asistente. ¿Fueron hombres y mujeres? Indudablemente, no, creo que había un equilibrio, pero el tipo de auditorio, había estudiantes, había organizaciones de la sociedad civil, había servidores públicos, y entonces despertó bastante inquietud y reflexión, porque a pesar de que el término segura pudiera ser ligado en primera instancia hacia la seguridad pública en específico, pero en sí el abordaje que hizo la maestra Marta González lo aborda en un contexto de seguridad ligado, más que de seguridad pública, a seguridad humana, es decir, a los espacios públicos, a las ciudades, como un elemento de garantía de seguridad humana hacia las mujeres en todos los ámbitos, es decir, en la seguridad pública, en la igualdad de oportunidades, en la disminución de agresiones, en el tema de la violencia, en el trato, en el acceso a servicios públicos, en el acceso a empleos, a oportunidades laborales, de estudio, etcétera. Es decir, un concepto de seguridad humana en sentido amplio. En sentido amplio y general. También, bueno, pues en eso también yo creo que influyen, bueno, más allá de que haya mayor presencia policial, de que haya un mejor alumbrado público, también que hubiese, quizá, corrígeme si estoy en un error,
un más eficiente sistema de transporte, porque una persona que está esperando con puntualidad un transporte, pues se siente de alguna manera también más segura de estar porque en una parada de camión, porque sabe que a determinada hora debería pasar el camión y no se va a exponer innecesariamente a estar ahí en la calle, ¿no? Y un mayor número de rutas, de tal manera que haya menos distancia entre el autobús que bajas y la puerta de tu casa, a diferencia donde citábamos el ejemplo de Ciudad Juárez, que es una ciudad con grandes espacios, incluso hectáreas de lotes baldíos, misteriosa e inexplicablemente dentro de la propia mancha urbana, y que son ciudades, son espacios de alto riesgo al momento de que una mujer pues para todos, transita, ¿no? Sí. Para todos, pero a la mujer hay un ingrediente más, es decir, al momento en que alguien transita un espacio baldío, claro, lo mismo puede ser sujeto de un asalto un hombre o una mujer, pero la mujer puede ser víctima de otros delitos adicionales de índole sexual ligados al género, adicionalmente a los hombres. Claro, por supuesto. Y esto de alguna manera también, en esto también la autoridad, aunque no es su responsabilidad directamente que se construyan sobre estos terrenos, sí es prerrogativa de ellos mantenerlo, debería ser que no hubiese a lo mejor, que no se convirtieran en un nido de maleantes. Así es, o sea, te digo, es que implica agregar una percepción más exigente dirigida al tema de la seguridad pública y a la seguridad humana, al hablar de ciudades seguras hacia las mujeres, pero aparte también implica otros aspectos. Por ejemplo, desde el contexto urbanístico implica que todos aquellos construcciones baldías, construcciones derruidas, espacios que son propensos también abandonados para que alguien se guarezca ahí aprovechando la oscuridad y el espacio solo, también es un nivel que eleva el riesgo hacia las mujeres. Lo eleva también a los hombres, pero hacia las mujeres se eleva aún más ese riesgo. Entonces implica también exigencias desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico, de seguridad pública, de seguridad humana, es decir, un concepto amplio. Oye, pero te voy a decir algo, presidente. Yo creo que, no sé, a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que a lo mejor los mexicanos, los chihuahuenses, pues no estamos ni conscientes de que tenemos que exigir estas condiciones y tendríamos que ser los primeros, o sea, no tendríamos que esperar a que hubiera, y qué bueno que lo hay, una conferencia, pero no debería haber este tipo de escenarios, porque bueno, todos tendríamos que ser exigentes y vigilantes de que la autoridad, como se les ha elegido, pues nos provea de ciertas condiciones, entre ellas la de la seguridad equitativa para todos en igualdad de condiciones para hombres y para mujeres. Sí, no, indudablemente, estoy de acuerdo contigo, nomás hay una circunstancia particular, es decir, los grandes cambios sociales han sido precedidos por la introducción de conceptos nuevos que generaran el cambio de mentalidad, y la fuerza de la idea genera el cambio social. Entonces, aquí la propuesta, aprovechando dentro de este contexto del 25 de noviembre, el objetivo de esta conferencia era introducir este nuevo concepto, que te digo, en el fondo que es una perspectiva más exigente en el contexto de la seguridad, que va de la seguridad pública, pasa por la seguridad social y se dirige hacia la seguridad humana. Estamos hablando con José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre ciudades seguras para las mujeres, y bueno, obviamente también en el contexto de que el próximo 25 de noviembre pues se conmemora el Día Internacional de la Erradicación o de la eliminación de la violencia contra las mujeres, o el de la no violencia contra las mujeres, que y volvemos al punto, bueno, pero ¿por qué las mujeres si son más víctimas los hombres? Bueno, pues porque hay circunstancias agravantes que hacen de la mujer quizá un grupo más vulnerable que incluso los mismos varones, ¿no? Claro, indudablemente. Y bueno, sus comentarios, sus quejas, por favor, yo le invito a que comparta esta entrevista, esta charla con José Luis Armendáriz. Te agradezco mucho, presidente, que hayas accedido a esta entrevista, y sobre todo tan rápido. Ayer platicamos de esto, ¿no, Tania? Pues muchísimas gracias por venir. ¿Algo más que desees agregar, presidente? Mira, exhortar al auditorio en ahondar. Van a encontrar ya muchos materiales, muchos contenidos sobre el tema de derecho a la ciudad en las redes, en el internet.
que profundicemos un poquito más sobre este concepto de derecho a la ciudad y desde luego ligado también al tema de ciudades seguras para las mujeres, que te digo, implica introducir un nuevo concepto para generar también un cambio de perspectiva que impacte en el cambio social. Y tenemos que ser exigentes, ¿no? Exigentes y Indudablemente, vigilantes. así es. Exigentes e intransigentes en cuando no se cumplan estas condiciones, ¿no? Porque para eso están la autoridad y también para eso somos sociedad. Así es, en la medida en que la sociedad exige, obligas a que la autoridad cambie o genere políticas públicas o genere nueva legislación para hacer los cambios necesarios. Para que las condiciones sean las más positivas para la sociedad a la que se está sirviendo, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias también a usted que nos vio, nos escuchó a lo largo de esta entrevista. Bueno, estas 3 entrevistas que tuvimos, primero con René Nava, director de Coparmex Chihuahua, también con Mariel de Lich Mujeres, también con José Luis de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Mi nombre es Eduardo León, a nombre de Antonio Payán Gómez. Le agradezco, lo invito a que se quede con nosotros en omnia.com.mx. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook como Omnia Noticias, en Instagram como Imágenes Omnia. Hoy es miércoles, ya, semana corta, miércoles 21 de noviembre de 2018. Estamos a escasos 9 días de que tome posesión Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos va con el nuevo gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Tenga una excelente mitad de semana corta. Esté pendiente también, por favor, de las recomendaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil sobre el descenso de las temperaturas, también sobre los reportes en vivo que realizamos aquí en Omnia TV y en omnia.com.mx. Tenga un excelente día, pásela bien.